Recuerdo con claridad la noche en que me asignaron un encargo inusual, allá por mayo de 2003. No era cualquier carga, y lo supe desde el momento en que llegué a un complejo militar escondido en algún punto remoto del desierto de Chihuahua. Había transportado todo tipo de mercancías en mis años de trabajo, desde productos comunes hasta maquinaria pesada, pero esa noche me dieron algo que nunca había visto ni imaginado. Me citaron en las instalaciones a las afueras de Ciudad Juárez, poco antes del atardecer, y tras pasar por una serie de controles de seguridad que no había visto en mi vida, me llevaron a una zona del complejo que parecía ser más secreta que las demás. Me hicieron firmar varios documentos que decían que no podía hablar de lo que iba a transportar ni hacer preguntas sobre el contenido. Pero lo que más me desconcertó fue lo que me dijeron justo antes de entregarme la carga. Debía hacer todo el trayecto de noche para evitar miradas indiscretas. Eso fue suficiente para que las alarmas en mi cabeza comenzaran a sonar. El objeto que debía transportar estaba cubierto con una lona metálica, pero incluso así, algo en su forma y textura se veía extraño. Parecía una máquina, pero no como las que se ven en la Tierra. Tenía una estructura retorcida, con ángulos y superficies que no tenían sentido para los ojos. Lo más desconcertante era el material. Parecía metálico, pero no reflejaba la luz de la misma forma que el acero o el aluminio. Parecía absorberla. No me dieron más explicaciones. Solo me dijeron que debía llevarla desde Chihuahua hasta un laboratorio en la Ciudad de México y que debía hacerlo sin detenerme más de lo necesario. Un viaje largo, pero no era algo que me asustara. Lo que no sabía era que este viaje sería muy diferente a cualquier otro. Cerca de las 10 de la noche, comencé mi ruta por la carretera 45. Apenas unos minutos después de haber dejado el complejo, comencé a notar algo extraño en el aire, una sensación pesada que se colaba dentro de la cabina. Era como si algo estuviera fuera de lugar, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación jugando malas pasadas, pero pronto, los eventos que siguieron me demostraron que no había nada de imaginario en lo que estaba por venir. Aproximadamente a la hora de haber iniciado el trayecto, los primeros problemas empezaron. El radio comenzó a emitir un zumbido incesante, como si hubiera interferencia, pero no era solo estática. Había algo más, un murmullo bajo y distorsionado, como voces que no lograba identificar, que se mezclaban con el ruido. Giré las perillas, intentando cambiar de frecuencia, pero no había forma de quitar ese sonido. Poco después, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era una simple falla eléctrica, quizá algo relacionado con el camión, pero luego, una de las luces del techo se apagó por completo y la otra empezó a iluminar con una extraña tonalidad, algo entre el blanco y el verde. Al mirar por los espejos laterales, noté algo que me hizo dudar de mi cordura, una especie de resplandor, un aura que rodeaba la parte trasera del tráiler. Parecía brillar tenuemente, como si el objeto que estaba transportando emanara una luz que no correspondía a ningún tipo de iluminación que conociera. Esa luz no era natural. Intenté mantener la calma. Después de todo, ya me habían advertido que debía hacer el recorrido de noche para evitar que otros lo vieran. Supuse que ese resplandor podría ser parte de la razón, pero entonces, otro fenómeno se presentó. El motor del tráiler comenzó a hacer ruidos extraños, como si estuviera luchando contra algo que no podía ver. No era una falla mecánica común, sino algo más profundo, como si la misma máquina que estaba transportando afectara el sistema eléctrico. Mientras avanzaba por el camino desolado, los pocos postes de luz a los lados de la carretera comenzaron a parpadear y luego se apagaron uno por uno a medida que me acercaba. Algo estaba interfiriendo con todo lo eléctrico a mi alrededor. No podía negarlo más. Empecé a sentir una opresión en el pecho, un miedo que no podía explicar del todo, pero que me envolvía con cada kilómetro que recorría. A medida que la noche avanzaba, las cosas se volvieron aún más raras. El GPS, que hasta ese momento había funcionado sin problemas, comenzó a mostrar coordenadas erráticas. A veces indicaba que estaba en medio del desierto, otras que me encontraba en lugares a cientos de kilómetros de distancia. Intenté reiniciarlo, pero fue inútil. Sabía que la única opción era seguir recto por la carretera, pero la sensación de estar perdido en un lugar que no comprendía comenzó a asentarse. En algún punto, cerca de las 3 de la madrugada, justo cuando pasaba por un tramo solitario cerca de Parral, la temperatura en la cabina bajó drásticamente. El frío era insoportable, como si algo estuviera drenando el calor del aire. Al mirar hacia afuera,
pude ver que la extraña luz que rodeaba el tráiler había aumentado su intensidad. Ahora, no solo era visible para mí, sino que iluminaba el camino con un resplandor etéreo, una especie de halo que parecía extenderse unos metros a cada lado del camión. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien. Comencé a sentir una presión en la cabeza, como si hubiera entrado en una especie de campo magnético. Y luego, en el horizonte, vi algo que nunca olvidaré. A lo lejos, más allá de los bordes de la carretera, se movían unas figuras. No podía distinguir bien qué eran, pero parecían sombras humanoides, figuras altas y delgadas que se deslizaban entre los cactus y las piedras del desierto. No caminaban como personas normales. Eran más bien siluetas que se movían con una fluidez antinatural, acercándose a la carretera. Intenté acelerar, pero el tráiler parecía resistirse. El pedal del acelerador se hundía bajo mi pie, pero el motor no respondía como debería. Algo estaba interfiriendo con el vehículo. Miré por los espejos y vi que esas figuras seguían acercándose. Aunque mi corazón latía con fuerza, mantuve la calma, o al menos eso intentaba. El resplandor que envolvía el tráiler comenzó a pulsar, como si reaccionara a la presencia de esas cosas que se movían en la oscuridad. Finalmente, decidí hacer lo impensable. Bajé la velocidad y me detuve por completo en el arcén. El motor seguía encendido, pero no quería arriesgarme a continuar. El miedo me paralizaba, y la sensación de que algo fuera de este mundo estaba sucediendo me superaba. Al detenerme, las figuras también se detuvieron. Se quedaron a la distancia, observando. No sé cómo lo supe, pero sentí sus ojos, o lo que sea que tuvieran, fijos en mí. Después de unos minutos que parecieron horas, el resplandor del tráiler comenzó a desvanecerse lentamente. Las luces del tablero volvieron a la normalidad, y el frío comenzó a disiparse. Las figuras, como si hubieran cumplido su propósito, retrocedieron hacia las sombras del desierto, desapareciendo por completo. Respiré hondo y puse el tráiler en marcha de nuevo. Sabía que debía seguir, que lo peor tal vez había pasado. Sin embargo, una pregunta persistía en mi mente. ¿Qué era esa máquina que estaba transportando? ¿De dónde venía realmente y qué efectos tenía en el mundo que la rodeaba? Cuando finalmente llegué al laboratorio en la Ciudad de México, nadie me preguntó nada sobre el trayecto. Solo me dieron una confirmación de entrega, y eso fue todo. Quise preguntarles a esos hombres de seguridad sobre lo que había experimentado, pero algo en sus miradas me dijo que no lo hiciera. Simplemente descargaron la máquina y me dijeron que me fuera. Desde ese día, no volví a aceptar trabajos similares, pero el recuerdo de esa noche sigue vivo en mi mente. A veces, cuando estoy solo en una carretera desolada, siento esa misma opresión en el aire, como si algo estuviera vigilándome desde la oscuridad. Si te gustan este tipo de historias llenas de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Siempre hay nuevas historias que contar, y quién sabe, tal vez la próxima vez que tomes el volante en una carretera solitaria, también te encuentres con lo inexplicable.